Continuación resolveremos un problema sobre el tema de resistencias en serie. Dice, si la corriente que circula por el primer circuito es I, di cómo es la corriente en los otros circuitos. Entonces, el circuito que nos muestra es en este. La corriente equivale a I. Y nos preguntan cuál es la corriente en estos dos circuitos, en el 2, en el 3 y en el 4. Bueno, como estos, el 2, el 3 y el 4 son resistencias en serie, pues sabemos que la intensidad es diferencia potencial sobre la resistencia equivalente, que equivale para el primer circuito, equivale a B sobre R. Entonces, ¿qué pasa en el segundo circuito? Sabemos que la intensidad es la diferencia potencial sobre la resistencia equivalente, pero como es un circuito en serie, la resistencia equivalente es dos veces, porque se suma R más R da 2R. Por lo tanto, expresando la intensidad 2 en función de esta intensidad, nos queda que la intensidad 2 es un medio de la diferencia potencial sobre R, pero esta expresión equivale a I. Por lo tanto, entonces la intensidad 2 será igual a un medio de la intensidad del primer circuito. ¿Qué pasa ahora en el tercer circuito? Tenemos que la intensidad 3 va a ser igual a la diferencia potencial sobre la resistencia equivalente. En este caso tenemos tres resistencias y a sumarlas nos da 3 veces R. Entonces, nuevamente expresando esta intensidad 3 en función de la intensidad del primer circuito, nos queda entonces que va a ser igual a un tercio que multiplica a la diferencia potencial sobre R. Nos dará entonces que la intensidad del tercer circuito es un tercio de la intensidad del primero. Y finalmente, para el cuarto circuito, tenemos entonces que esa intensidad 4 es igual a la diferencia potencial sobre 4R, ya que la resistencia equivalente es la suma y como tenemos 4 resistencias, daría 4R. Entonces tenemos que la intensidad 4 va a ser igual a un cuarto de esta de B sobre R, que es la diferencia potencial sobre R. Por lo tanto, ya sabemos que B sobre R es igual a I. Entonces la intensidad 4 de este circuito va a ser un cuarto de la intensidad del primero. O sea, todas están en función de la intensidad del primer circuito. La segunda es la intensidad sobre 2, la tercera es I3 y la intensidad 4 es I cuarto. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.